Fuerte aplauso y alábale con todo corazón. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, pero que tiene que ver con este mes, todo lo que vamos a estar conmemorando. Se conmemora este mes. Sabemos que el nacimiento de Jesús no fue exactamente el mes que este día ni este mes, no hay una fecha exacta, pero qué bueno es que nosotros como cristianos al menos podemos tener un presente, tener en memoria lo que Cristo hizo, no solamente la muerte y la resurrección, sino también que es importante que Cristo haya nacido un día, aleluya. El invisible, el eterno, vino a hacerse carne y vino a hacerse como uno de nosotros para experimentar en la carne lo mismo que nosotros habíamos experimentado, aleluya. Y ahí en la carne, aleluya, el poder darle vencimiento a aquel que tenía dominio sobre nuestro ser, sobre nuestra vida, a Satanás, el diablo. Y ahí en la carne el vencer en su vida perfecta y sin cometer error ni pecados, poder darnos a nosotros la entrada al lugar santo, al lugar donde nosotros no podíamos entrar, mas sin embargo Él entró y nos dio y abrió ese camino para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de nuestro gran Dios y Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Quiero hablar en esta tarde acerca del amor. Y voy a estar durante varios domingos hablando acerca del amor. Si vemos, me imagino y sé que cuando hablamos del amor, tenemos muchísimo tiempo para hablar del amor de Dios. Y podemos experimentar y podemos contar los testimonios y las cosas en cada uno de nosotros de las maravillas y del gran amor que Dios ha tenido con nosotros, por lo cual tú y yo estamos acá. Amén. Es por amor. Es por el gran amor que Dios tuvo y tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a hablar acerca del amor eterno. El amor eterno, y no estoy hablando cuando saqué el tema amor eterno, me vino a la mente esa canción secular que canta un intérprete del mundo, el amor eterno, pero que se dedica al amor de una madre. Amén. Y cuando hablamos del amor de Dios, créame que no hay nada en este mundo que pueda compararse o asemejarse al amor eterno de Dios. Lo que más un poco podemos como tomarlo de ejemplo para ejemplificar o para poder dar luz al amor de Dios verdaderamente, efectivamente, es el amor de una madre hacia sus hijos. Amén. Porque la mamá es la que engendra al bebé, lo tiene en su vientre, y ese bebé sale y vemos que la mamá lo cuida, lo alimenta, lo lleva en sus brazos. Ese es el amor. Un poco para usar ese ejemplo, podemos usarlo, pero no se compara al amor perfecto y eterno que Dios tiene para con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El amor de Dios es eterno. ¿Por qué digo que el amor de Dios es eterno? Porque antes de que todo existiera, antes de que tú y yo existiéramos, antes de que las cosas fueran formadas, ya Dios te estaba amando y me estaba amando a mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuán maravilloso es saber de que aún yo no existía, aún yo no estaba ni siquiera en la mente de mi madre. A mí no había existido ni Adán ni Eva, el primer hombre y la primera mujer, aunque están por ahí diciendo que hubo otras civilizaciones. Pero creemos que la palabra de Dios es clara, es precisa, es simplemente sencilla, y dice que Dios creó a Adán y a Eva. Amén. Los dos primeros hombres, y antes de que Dios creara a Adán y a Eva y de ahí viniera toda la humanidad, antes de que todas esas cosas existieran, ya Dios nos había amado con amor eterno. ¿Por qué digo que es amor eterno? Porque es un amor que existe antes de todo lo temporal. Amén.
O sea que el amor de Dios es eterno, pero también no se compara a nada inigualable en esta tierra, porque es un amor incondicional. Él te ama incondicionalmente. Él te ama infinitamente. ¿Cuántos dicen amén? Él te ama perpetuamente, o sea que hoy no es que hoy te amo porque te estás portando bien, pero cuando no te portas bien, entonces no te amo. Eso es un amor natural, un amor de las personas, de filiar, o sea, de que si tú me tratas bien, yo te voy a amar, pero si no me tratas bien, no te voy a amar, te voy a echar a un lado. El amor de Dios no funciona así. Dios te ama y siempre te va a amar, pase lo que pase, hagas lo que hagas, sea bueno o sea malo. Y no quiero entrar en esta tarde porque quiero basarme solamente en el amor de Dios. Sabemos que Dios es completamente amor. De hecho, es una de las cualidades, uno de las personalidades de Dios. Dios es amor. Dios es fuego consumidor también. Amén. No confundamos, pero no quiero llegar a la parte de que Dios es justo y fuego consumidor. Amén. Quiero hablar del amor eterno de Dios. Porque a veces nosotros nos sentimos como que estamos solos. Y a veces como que nos sentimos que mi hermano, mi hermana no me llama. Y necesitamos esa llamada, créeme, en ese momento de más vulnerabilidad para nuestras vidas. A veces necesitamos que alguien tome el teléfono y nos llame y nos dé una palabra o que nos escuche simplemente y podamos nosotros exponer y soltar nuestras cargas. Es bueno, pero lo mejor es que podamos nosotros saber de que a nuestro lado siempre va a estar nuestro papá, nuestro Dios, para que nosotros podamos entrar en esa intimidad. Él nos ama sin importar qué. No importa qué, Él nos ama. Amén. No importa si tengamos buenos méritos o no, no importa los méritos, no importa nuestras perfecciones o imperfecciones, no importa si nuestras obras son buenas o malas. El amor de Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Es más, dice primera de Juan capítulo 4, verso 8, que Dios ama porque Él es amor. El amor de Dios es independientemente de las acciones de los hombres. Amén. Quiero que aprendamos en esta tarde de que por eso es que el amor de Dios es eterno, porque si no fuera por su amor, Él no hubiera creado nada en este mundo. No hubiera pasado el trabajo de decir, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Porque aún Él, cuando dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ya Él tenía y conocía que el hombre lo iba a abandonar y se iba a apartar de Dios. Pero aún así, el amor de Dios persevera, no cambia, Él sigue siendo el mismo. Aún así, sabiendo Dios lo que el hombre, su creación más perfecta a su imagen y a su semejanza, lo iba a abandonar, aún así Dios estaba amando al ser humano. ¿Cuántos saben eso? Lo primero que quiero saber y que quiero llegar es que el motivo de nuestra existencia es el amor eterno de Dios. O sea, tú y yo existimos gracias al amor de Dios. Por supuesto es que la naturaleza, el hombre, la mujer se unieron naturalmente y de eso el parto natural. Pero la palabra de Dios dice que antes de que nosotros hubiésemos formado en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había conocido. Amén. David dijo que antes de que mi embrión fuera
tus ojos ya me habían visto, para parafrasearlo así. O sea que ya Dios, aunque usó al hombre y la mujer, ya Dios conocía de tu existencia. Nosotros existimos gracias al amor de Dios. Dios es inmutable, Dios es autoexistente, disculpen. Dios es autoexistente. Uno de los atributos del ser divino de Dios es que Él es autoexistente. ¿Y qué es lo que es autoexistente? Autoexistente es que Él no necesita nada para su existencia. Nosotros dependemos de Dios. Él no depende de nosotros. Amén. O sea que Dios no tenía necesidad de crear y de buscarse tantos problemas al crear a una humanidad. Ni tenía... Pero por supuesto es el plan de Dios. Estoy hablando de forma natural, de forma humana. No me vayan a interpretar de que yo estoy diciendo algo que no dice la Biblia. Amén. Estoy diciendo y pensando de forma natural, de forma humana. Amén. Si vamos a buscar tantos problemas y sabemos que algo nos va a ocasionar tantos problemas, no lo hacemos. O tú lo haces. Si vamos a entrar en un negocio que me va a dar pérdida, no lo hago porque no me va a dar ganancia. Mas sin embargo el amor de Dios es tan grande y tan perfecto, amén, amén, de que aún sabiendo todo lo que iba a suceder durante toda la existencia de la humanidad, aún así Él nos creó. Y Él nos hizo dependientes de Él. Dependemos 100% de Dios. ¿Cómo que dependemos de Dios? Aunque nosotros le neguemos, aunque nosotros seamos ateos y no queremos creer en Dios y rechazar toda existencia de Dios, déjame decirte que aún así dependemos de Dios. El aire que tú respiras viene de Dios. Aunque quieran decir que los árboles los creó Dios. Amén. Todo fue creado por Dios. De hecho, Dios creó primero todas las cosas, toda la naturaleza, y al sexto día Él creó al hombre y a la mujer. Amén. O sea que necesitamos y dependemos 100% de Dios. Amén. Dios, antes de que fueran todas las cosas hechas, ya Dios te amaba. El amor de Dios sobrepasa todos tus errores, sobrepasa todos tus fracasos, sobrepasa todas tus imperfecciones. El amor de Dios es tan grande que puede sobrellevar todo lo que el ser humano va a cometer en cuanto a pecados. Dice que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. El amor de Dios cubre multitud de errores, multitud de pecados. Por eso es que independientemente de tus errores, tus imperfecciones, tus pecados, tus limitaciones, aleluya, el amor de Dios es tan grande que aún así Él te amó y te llamó y te hizo su hijo o su hija. Primera de Pedro 4:8 dice que el amor, cuando habla del amor entre nosotros, cubre multitud de pecados. Cuanto más el amor de Dios cubre multitud de errores, mis errores, tus errores, mis pecados, tus pecados. El amor de Dios cubre multitud de errores. Dios te ama aunque tú no lo ames. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso es saber, qué profundo también es saber que Dios me ama aunque nosotros no lo amemos. Por eso es que cuando vamos por ahí le vamos a predicar a las personas y las personas no quieren escuchar. Pero yo no quiero escuchar. Pero aunque tú no quieras escuchar y aunque tú lo rechaces, Dios no te rechaza, Dios te ama. Y eso es un impacto que reciben las personas cuando entienden la profundidad de estas palabras de que aunque yo lo odie, Él me ama.
para aquellos que no quieren saber de Dios. Aunque odien y no quieran escuchar a Dios, independientemente Dios los ama. Amén. Él es inmutable. La palabra que quería decirle ahorita. Inmutable. O sea, Él no cambia. En Él no hay variación. En Él no hay transformación. En Él no hay movimiento diferente. Hoy se mueve en una dirección, mañana se va a mover en otra. Hoy su estado de ánimo es en una forma, mañana el estado de ánimo es de otra forma. Eso le pertenece al ser humano, pero no al ser divino de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él te amó ayer, Él te ama hoy, Él te va a ver, Él te va a amar mañana y por toda la eternidad. Aleluya. De hecho, dice la palabra de Dios que todo va a cambiar, pero lo que único va a permanecer es el amor. Aleluya. La fe va a quedar, los milagros van a quedar, el poder va a quedar. Lo único que va a permanecer es el amor. Amén. El amor de Dios. Aleluya. Independientemente de cómo tú decidas vivir tu vida, Dios te ama. Independientemente de cómo tú quieras vivir alejado de Dios o cerca de Dios, Dios siempre te va a amar. Qué bueno saber que Dios nos ama. Cada vez que estoy pasando por momentos difíciles, porque todos pasamos por momentos difíciles, a pesar de que tengo una familia que me ama y una familia en Cristo que me ama, o sea, nos amamos muchísimo, pero saber y conocer que Dios me ama, porque no somos perfectos. No hay perfección en el ser humano. El que es perfecto ya no debería estar acá. Porque ahí es donde a veces queremos entrar en el legalismo. Queremos que las personas sean perfectas. Y no hay perfectos. Simplemente hay que recordarle a la persona: recuerda de donde Dios te sacó. Recuerda quién éramos antes y cómo Dios tuvo que trabajar en nuestras vidas para que nosotros entonces, hablando, aquí no hay legalistas, gracias a Dios, ¿entienden? Cuando venga entonces Dios los va a cambiar y va a ver que hay una familia aquí imperfecta, amén, y pero que vamos camino a la perfección, y que somos nosotros, ponemos en la mano de Dios para que Dios obre en mi vida, obre en tu vida, y nosotros podamos ser cada vez más perfectos, más acorde al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren asemejarse al varón perfecto que es Jesucristo? Amén, yo también quiero ser, pero eso en el tiempo de Dios y cuando Dios obre nuestras vidas. Mientras no hay persona perfecta, vamos a cometer errores. Te lo voy a decir desde ahora. Hoy estamos viviendo una vida, estamos aquí en la iglesia. Tal vez cuando salgamos vamos a cometer un error. Puede ser. Y yo cometo muchísimos errores. Qué bueno que tengo a mi esposa que también me ala las orejas. Pero qué bueno y maravilloso es saber que porque cuando cometemos los errores, acto seguido vienen los pensamientos negativos. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Le fallaste. Pero ahora vas a orar, si mira lo que pasó. Pero mira lo que hiciste. Pero ahí es cuando tenemos que recordar que no importa lo que yo pueda hacer en mis errores, mi Padre me ama. Mi Padre no es
como el hombre. Él me ama y Él dice, yo siempre estoy con los brazos abiertos, hijo mío, para esperar a que tú vengas a mi regazo, a mi intimidad, y podamos nosotros obrar y poder yo seguir obrando en ti. Vas a ver que lo que hoy pasaste, mañana lo vas a superar, aleluya. Lo que hoy estás atravesando, simplemente mañana tú vas a ver que yo lo voy a quitar. Hoy tal vez te sentiste débil y tal vez tropezaste, pero dice que Él te levanta, Él no te va a dejar caído, Él no te va a dejar avergonzado, avergonzada. Él no va a permitir de que el diablo esté constantemente ni tus pensamientos constantemente condenándote, juzgándote, porque Él es el Padre que nos ama con amor eterno. Él dice, vuelve a levantarte, vuelve a caminar y vas a ver que tus pensamientos se van a ir. Aleluya. Yo siento gozo cuando veo esos pensamientos y cuando viene la palabra de Dios y la presencia de Dios, porque a veces sucede que cuando nosotros estamos buscando, a veces cuando vienen las luchas, cuando vienen las cargas, sentimos de que la presencia de Dios está lejos, sentimos que no sentimos a Dios cerca, aleluya, pero que cuando aún en medio de esas cargas, en medio de esos errores, en medio de esas imperfecciones, nosotros podemos llegar confiadamente, arrodillarnos delante del trono de la gracia, delante de nuestro gran Dios Jesucristo, aleluya, y ahí vamos a sentir la presencia, y ahí vamos a sentir que Dios nos está pasando la mano y nos está diciendo, hijo mío, hija mía, yo te amo, yo estoy contigo, aleluya, aunque tú no me sientas, pero yo estoy contigo, yo sigo obrando, yo sigo ministrando, yo sigo poniendo todas las cosas en orden, aun cuando tú no estás mirando nada, oh aleluya, yo voy a estar obrando, yo me estoy moviendo, yo estoy siempre peleando tus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Oh aleluya. Yo estaba preparando y yo sentía que esto me estaba ministrando, porque créeme, estoy pasando momentos difíciles, pero me estaba ministrando la palabra de Dios. Primero de Juan capítulo 4 verso 10 dice, y en esto consiste el amor, aleluya, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo, aleluya, para que sea la propiciación, para que nosotros podamos entrar a tener esa relación con el Padre. Antiguamente, para entrar a tener una relación con Dios no era permitido, a menos que la persona hiciera rituales, purificaciones, se lavara, entrara con un carnero, entrara con paloma, tenía que traer animales, cosas que hoy el diablo está usando para engañar a las personas, pero tú y yo sabemos que todas esas cosas se resumen todas en el sacrificio, en el perfecto Cordero de Dios que murió una sola vez y por siempre. Él es el sacrificio por mis pecados, Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Su amor en la cruz fue el complemento, fue el sello del amor de Dios eterno, cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Amén. Hecho está. Tus deudas todas fueron pagadas. Deudas pasadas, presentes y futuras. Para aquellos que están diciendo, pero mañana si pasa, si sucede, si caigo, aleluya, las deudas presentes, las pasadas y las futuras, Jesucristo dijo, hecho está. Ahí fueron clavadas en la cruz del Calvario. El diablo no tiene arte ni parte con tu vida. Ya tú le perteneces a la sangre de Cristo. Tú eres un hijo, una hija de Dios, lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Tú no solamente has sido limpiado y limpiada, tú llevas un sello, una marca que dice hijo de Dios, hija de Dios, aleluya. El mismo Espíritu Santo está sobre ti, está dentro de ti y es el que da testimonio a todos los seres espirituales, al mundo espiritual, al diablo, a los demonios, a los espíritus inmundos, y le dice, este es un hijo, este es una hija, este le pertenece a Jesucristo. No hay poder, no hay demonio, no hay espíritu inmundo, por mucho que pueda venir a juzgar
por mucho que venga a querer a tropezar, a hacer tropezar, a traer pensamientos de condenación. Oh, aleluya, dice la palabra de Dios, que fueron crucificados todos ahí en la cruz del Calvario. Y dijo Jesucristo, hecho está, consumado es. El amor de Dios. Aleluya. Voy a terminar en el último punto porque vamos a dejar algo para el próximo domingo. Cuando nosotros nos presentemos y todos estemos delante del trono de Dios, la Biblia dice que van a haber recompensas para nosotros, pero para los injustos, los que rechazaron el nombre de Cristo, los que rechazaron la salvación de Dios a través de Jesucristo, va a ser el amor de Dios lo que los va a juzgar a ellos. ¿Por qué digo esto? O sea, no es que el amor los va a condenar, es que el hecho de que ellos ya hayan rechazado en la tierra el amor de Dios, ya ellos fueron condenados ellos mismos. Les voy a poner un ejemplo. Y voy a usar un ejemplo un poco que de hoy contemporáneo, pero que para que podamos entender. Con todo esto que está pasando hoy en día con los agentes de inmigración que vienen y llegan a un lugar y hay un grupo de hispanos, de latinos, y dicen los abogados, lo bueno es que siempre hay abogados que están instruyendo a la comunidad para que nosotros podamos poder tener una respuesta adecuada y legalmente cuando vienen en esos casos. Pero dicen los abogados que cuando los agentes de migración llegan a un lugar donde están reunidos varios hispanos y están todos ahí, lo primero que ellos dicen y preguntan, ¿eres ciudadano o no? O le dicen la otra pregunta, a la izquierda los que son ciudadanos, a la derecha los que no son ciudadanos. Dicen los abogados que cuando alguien dice sí o no soy ciudadano, o cuando alguien se mueve para la parte que no son ciudadanos, legalmente ya la persona le está dando el poder legal de tomar custodia de esa persona. Simplemente por el hecho de decir no soy, o simplemente por el hecho de clasificarse esa persona en un lugar. Ya el agente de inmigración tiene la autoridad para tomarte y no hay proceso legal en contra de ellos. Ahora, lo que quiero usar este ejemplo porque el ejemplo que me vino a la mente a la hora de hablar del amor de Dios y de la condenación. Cuando Dios envía a su Hijo como propiciación y como sacrificio, y Jesucristo ahí en ese acto de amor por la humanidad se dio Él mismo para salvarnos y darnos vida eterna. Juan 3:16 dice que de tal manera, lo sabemos todo, ¿no? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea que para aquellos que acepten la salvación van a tener vida eterna. Para aquellos que rechacen el camino, aquellos que se nieguen a aceptar la salvación que Dios proveyó, la propiciación que Dios nos hizo, el medio que Dios usó para salvarnos, y que ya nosotros en este momento, en este cuerpo, en esta vida, si nos lo rechazamos, si nos negamos, si nos aferramos a una negativa al plan de Dios, ya nosotros mismos nos estamos condenando. No es que Dios te va a decir, no, porque no, delante de Dios
¿qué es la verdad? No va a haber mentira. Entonces, mi verdad, o la verdad de todos, es que lo acepté, lo negué, lo rechacé. Dios ni siquiera va a tener que decir, porque entrar en diálogo. Porque mira que yo ofrecí, te lo di, yo lo puse, y mira lo que sufrió, y mira lo que hizo por ti, por ti. Eso lo decimos ahora, para que entiendan las personas lo que Dios hizo por ellos, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí. Pero cuando estemos delante de Dios, que nuestra verdad, que nuestra ceguera espiritual va a estar eliminada y vamos a darnos cuenta que verdaderamente Jesucristo es el Salvador, automáticamente nos vamos a tener que, nosotros como en el caso de inmigración, nos vamos a autoclasificar. Merezco el infierno, los que no acepten la salvación. Es más que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. O sea, vamos a dejarlo ahí. O sea, ¿y qué pasa si lo ponemos para los que no crean? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero porque tú no crees, entonces te vas a condenar. Se depende del ser humano. La decisión es nuestra, por supuesto. No porque Dios sabe y conoce quiénes sí y quiénes no. Gloria a Dios. Dios lo sabe. Pero el hombre, en su libre albedrío, en el principio, tuvo la voluntad de decir, voy a comer del fruto y voy a ignorar la palabra de Dios. Asimismo, hoy en día, el hombre tiene su libre albedrío para decir, voy a aceptar el amor de Dios o voy a rechazar el amor que Dios dio a través de Jesucristo para salvar mi vida. Amén. Lo que quiero decir en esta tarde y quiero terminar es que, y quiero concluir, Dios te ama a pesar de tu condición. No importa cuál sea tu condición, no importa ni cuál sea tu lugar, no importa cuál sea tu posición en la vida social, no importa en qué lugar tú estés, si estás en una cárcel, si estás fuera, si estás en un hospital, si estás como un homeless, como un vagabundo, Dios te sigue amando tal y como eres. Y tú tienes la opción, segundo, para aceptar o rechazar el amor que Dios ha mostrado a la humanidad, te ha mostrado a ti, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que con esto quiero terminar. Dios tiene amor eterno por ti. Amén. Dios te ama. Dios te ama. Siempre te ha amado. Siempre te va a amar. Amén.